Aumentó el boleto de colectivo, será tenido en cuenta en la estadística del mes de enero, que se conocerá a mediados de febrero. Pero Bani cerró el 2020, el mes de diciembre, Sí. con la canasta básica total y de alimentos, que en más de una oportunidad nosotros le hemos dicho la otra inflación. Claro, claro. Bueno, casi roza los 50.000 pesos. La canasta básica total de Mendoza, así cerró el 2020. ¿Te parece que repasemos número por número Dale. para adentrarnos en la situación? Ya lo hemos compartido en más de una oportunidad. Y estos son los datos. 48.646 pesos es lo que necesitó un mendocino para no ser pobre. Aumentó en un mes 5,8% y en todo el 2020 46,2%. Fíjate que el aumento que tuvo en un mes fue inclusive mayor a la inflación, de 4,8%. Y el anual también, porque vemos 46,2%, pero la inflación anual en Mendoza fue del 36%. Es decir, que esta canasta aumentó También por encima. 10 puntos más. Además, seguimos avanzando Dale. con los datos para darte cuenta de que la canasta básica alimentaria, seguimos con los datos de Mendoza, cerró en 19.227 pesos, por lo que aumentó en un mes 8,3%, en todo el 2020 52%, también por encima de la inflación. Y los datos a nivel nacional de Dale. la canasta básica total, 54.208 pesos, según el INDEC, es lo que necesitó un argentino para no ser considerado pobre en nuestro país. Aumentó en un mes 4,7% y a lo largo de todo el año poco más del 39%. Y el último dato es el de la canasta básica alimentaria, también datos del INDEC a nivel nacional, 22.681 pesos, en un mes aumentó 5,1% y a lo largo de todo el 2020 45,5%. Estamos viendo cifras que seguramente muchos en sus casas no están viendo en su bono de sueldo. No me cabe la menor Algo duda. que es muy preocupante. Yo creo, habría que chequear el dato fino, pero ningún trabajador ha recibido un aumento en 2020 superior al 46%, como fue la canasta básica en Mendoza, y a nivel nacional 50 y pico % de la canasta de alimentos. Estoy seguro que ningún Son trabajador ha aumentos que recibido no ese están aumento. confirmados para ningún sector, tal cual. Muchas gracias, Vanina. Ya nos escucha del otro lado Karina Fará, es economista y docente. Karina, ¿cómo te va? Muy buenas noches y bienvenida a la edición central de Noticiero 9. Hola Emiliano, un gusto charlar con ustedes. Lo primero que querríamos saber es si es tan grave este cierre de 2020 en términos de canasta básica total y de alimentos, porque los porcentajes nos hablan de una inflación altísima en esto, que va más allá de la variación de precios que también calcula el INDEC y la DEIA en Mendoza. Sí, es un indicador más de la economía que muestra la situación preocupante que están pasando muchas familias argentinas y particularmente también en la provincia de Mendoza, con una situación que no es muy distinta, aunque podamos definir algunas diferencias de números, pero va en consonancia con lo que está pasando a nivel nacional. Claramente muy relacionado con la pandemia y muy relacionado con una inercia que ya venía en estos indicadores de años atrás, de una canasta básica que iba aumentando, que incluso aumentaba muchas veces por encima de la inflación. Y esto claramente no va asociado con los aumentos de los salarios en términos nominales, por lo tanto se produce lo que se llama una pérdida del poder adquisitivo, que es esto. Vamos al supermercado, vamos a comprar los alimentos o vamos a pagar la luz o todos los servicios que necesitamos para vivir y claramente cada vez nos alcanza menos. Esta pérdida del poder adquisitivo después se traduce junto con otros fenómenos o otros indicadores que nos dan cuenta del desempleo también, fruto de la caída de la actividad económica, que terminan traducidos en los aumentos tanto de la pobreza como de la indigencia. Karina, ¿aumenta mucho la canasta o suben muy poco los sueldos? ¿O las dos cosas? Lo ideal sería una situación en la que no suban los precios, ¿no? Una situación de estabilidad económica. Si se diera eso, si los precios no aumentaran, no habría necesidad, digamos, de recomponer ese poder adquisitivo. Obviamente que ya los sueldos son bajos, que hay muchos sectores que de por sí reciben sueldos que están por debajo del nivel de subsistencia o por debajo de la canasta básica total. Y esto debería ser una recomposición que tenga que ver con la estructura de la economía, ¿no? Ahora,
En términos nominales, cuando hablamos de estos indicadores que nos van dando cuenta de las pérdidas de poder adquisitivo, claramente lo ideal sería que no subieran los precios. Dado que estamos en una situación de aumento de la inflación o de crecimiento del nivel de precios, es necesario que por lo menos los sueldos se vayan recomponiendo, se vayan actualizando según esa variación que tiene la canasta básica, como para por lo menos no perder el poder adquisitivo, ¿no? Con esta proyección, con esta canasta a nivel nacional 52.000 pesos, a nivel provincial más de 48.000, ¿podemos anticipar que los datos para el tercer trimestre de 2020 de pobreza e indigencia van a seguir siendo muy altos en Mendoza y en la Argentina? Sí, ya la UCA, bueno, en diciembre, los primeros días de diciembre ya sacó un informe. Yo me guío bastante por los datos de la UCA porque me parece que son los que podemos, digamos, han sido menos cuestionados, aunque sí, metodológicamente se puede decir, bueno, el INDEC tiene más alcance en la medición y digamos, cuestiones técnicas, pero podemos trazar una línea de tiempo un poco más larga que, por lo menos desde que se empezó a medir, o desde que el observatorio de la UCA empezó a medir la pobreza, ha medido con la misma metodología y ya la UCA daba un salto, que lo tenía por acá anotado, o sea, que iba a llevar la pobreza al 40, más o menos, el 40% que había cerrado el año pasado, al 44% para este año. Muy relacionada con la caída de la actividad económica, que ha sido fruto de la pandemia y fruto de las medidas que tuvieron que tomarse por este coronavirus. Creo que es una situación que no escapa a muchos países en el mundo que van a tener también crecimientos en sus niveles de pobreza e indigencia. El tema es que la Argentina ya venía de una inercia en estos indicadores bastante preocupantes. ¿Y cómo se comienza a intentar salir de esto? ¿Controlando los precios, manteniendo el esquema y el cuadro en las tarifas de los servicios públicos, evitando que siga subiendo la canasta y que tal vez los sueldos en este 2021 logren despegar un poco y se acerquen? Sí, mira, lo que vos estás diciendo me parece son medidas buenas en el corto plazo. Yo creo que hay que distinguir las medidas que deben tomarse en el corto plazo. Las podemos incluso, digamos, los economistas muchas veces, dependiendo del paradigma ideológico en el que estemos o al cual adherimos, creemos que algunas medidas son mejores que otras. Hay algunos economistas que no coinciden con el control de precios, hay otros economistas que sí creemos que los controles de precios deberían ser más fuertes. Claramente, cuando el gobierno autoriza los aumentos en un sector clave como es el de los combustibles, está empujando un poco la inflación. Le está hablando mal y pronto, le está echando leña al fuego, ¿no? Entonces, creo que el control de precios, que se tendría que definir ciertos precios claves en la economía y congelarlos como para ver si esto va cortando un poco la inercia inflacionaria. Pero esto es una medida, digo, así como para definir la realidad económica. No podemos basarnos en un solo indicador, tenemos que tomar una batería de indicadores. Con las medidas económicas pasa lo mismo. Hay que tomar varias medidas porque cuando vos afectás un sector congelándole los precios, estás beneficiando o perjudicando a otro sector. O sea, tomar decisiones en política económica, tenemos que ser muy conscientes que causamos efectos positivos a algunos y efectos negativos en otros. Esta puja en la redistribución del ingreso genera estas reacciones justamente que hemos visto muchas veces de aquellos que se sienten perjudicados por las medidas y que obviamente protestan y generan tensión social. Entonces, hay que distinguir estas políticas de corto plazo, creo que hay que pensarlas muy bien y hay que ejecutarlas firmemente, y después hay que distinguir aquellas políticas que son de largo plazo y que tienen que afectar la estructura económica y productiva, sobre todo, de la Argentina. Argentina tiene niveles de inflación, de pobreza, de indigencia, más asociados a su estructura económica y productiva que asociadas a las situaciones coyunturales. Entonces, en este sentido, creo que hay que pensar un proyecto de largo plazo. Obviamente que la pandemia nos ha sorprendido a todos, claramente que la pandemia nos debe haber llevado a los decisores en política a tomar acciones de emergencia, y eso claramente no es cuestionable, ¿no?
creo que no hay ningún libro todavía que haya escrito de cómo gestionar una pandemia, pero creo que hay que pensar en largo plazo, creo que hay que tomar acciones de largo plazo tendientes a fortalecer los sectores más dinámicos, los que absorban más mano de obra y sobre todo aquellos que generen mejores ingresos en la población. Karina, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Por favor, un placer charlar con los amigos del Canal 9. Un abrazo grande, Emiliano. Buenas noches.